Amigos, estamos en la librería Ibero en Larcomar, rodeado de libros para hablar de literatura. Y en esta oportunidad tenemos la presencia del estupendo escritor Ricardo Zumalacchia, que ha llegado a Lima para residir finalmente aquí, luego de una estadía en Francia. Ricardo presenta justamente hoy día, aquí en la librería, su más reciente libro, Enciclopedia Plástica, editado por Estruendo Mudo, con los comentarios de Rocío Silva Santisteban. Y justamente sobre este nuevo libro es que vamos a conversar con él hoy día. Pero además tenemos, como siempre, como saben ustedes, nuestra sección de recomendaciones de libros con algunas novedades editoriales y el rescate libresco de esta edición del programa. Así que amigos, sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista con Ricardo. Amigos, estamos aquí en la librería Ibero para conversar con Ricardo Zumalacchia, que hoy día presenta su más reciente libro, Enciclopedia Plástica, por Estruendo Mudo. Se trata de un libro de lo que se llama ahora microficción, microrrelato. Pero tú ya habías publicado Enciclopedia Mínima hace algunos años, pero incluso ya desde tu primer cuento había una tendencia al relato breve. Intuyo que es una cuestión más que racional en la búsqueda de exploraciones de estilos, sino más algo natural, que fluye de tu propia sensibilidad. ¿Es así? Sí, en realidad este libro, sinceramente, es una parte más de toda una exploración, pero también de una adecuación a una manera que me expresaba mejor. En mi caso, desde el principio, en realidad, desde mis primeros cuentos, siempre he tendido a textos breves. Y ahora, estamos hablando de cuando empiezo a escribir a principios de los años 90, se conocía mucho sobre la prosa breve, Arreola, Monterroso, o sea, sí había una tradición, pero no se hablaba mucho de microcuento, microficción. En el Perú, la verdad, no había una tradición, había autores, había textos, pero no una tradición. Pero en mi caso era algo que se adaptó bastante bien y siempre me he sentido cómodo con eso. ¿Cómo fue gestándose el libro? Tengo entendido que el libro lo escribiste ya hace un tiempo. ¿Cómo fue armándose, digamos, para tener la estructura que tiene ahora? ¿Los cuentos fueron apareciendo y tú viste que tenían relación y los fuiste armando, digamos, o cómo fue? La historia va un poco más atrás que el libro mismo, viene con Enciclopedia Mínima. Enciclopedia Mínima es un libro que empecé a escribir por el año 99, cuando vuelvo de Corea del Sur. Empecé a retomar la prosa breve, un poco la verdad como jugando, además un poco que me ayudaba para mi readaptación de mi experiencia coreana nuevamente aquí en Lima. Entonces era una manera eso, de volver a conectarme con mi espacio, con la escritura, salir un poco del registro de retratos familiares y me siento cómodo con estos cuentos breves, ¿no? Entonces luego, a medida que fui escribiendo estos cuentos breves, estos microcuentos, veo que podía armar un conjunto porque había algunas líneas temáticas que ya se estaban evidenciando, como mi experiencia con lo policial, con la novela policial, que yo entro a este género por la investigación. Entonces se construyó Enciclopedia Mínima. Ahora bien, se publicó el 2004. Tengo luego la experiencia europea, el 2005. Me voy a Francia y estando allá en Burdeos durante todo ese tiempo, bueno, una razón muy concreta. Mi mujer es artista plástica, es grabadora y está haciendo pues hizo estudios de posgrado, su maestría, está terminando un doctorado. Entonces he estado cerca a su proceso creativo, pero también de investigación. Y luego, claro, la curiosidad luego me llevó pues a hurgar un poco más en el mundo del arte y fui descubriendo muchas cosas en las que me sentía muy afín. Es decir, cómo siendo escritor me podía identificar con un artista plástico y el trabajo del lenguaje como materia artística justamente. Por eso es que surge la idea de por qué no explorar por esas vías, ¿no? Pero ahora desde una perspectiva del arte en general, no como el arte, como la exploración artística puede intervenir en la construcción de un texto, de una prosa breve como la minificción. Y me ha dado mucha libertad, muchísima libertad, me he sentido muy cómodo. Creo que de alguna manera es un libro complementario con Enciclopedia Mínima, pero a su vez, o sea, las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Porque hay mucho más riesgo en este libro, Enciclopedia Plástica, hay mucho más riesgo. He establecido mis propias reglas, pero luego he pateado el tablero y me he alejado de mis propias reglas. Y eso me ha dado mucha libertad y creo haber encontrado cosas que, en todo caso, a mí me han entusiasmado como creador. Recuerdo una entrevista en la que tú hablas de que la historia en sí no te interesa mucho a la hora de escribir el... Sí, o sea, obviamente hay que verlo con calma, ¿no? Con cuidado. O sea, definitivamente la historia puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero que al fin y al cabo, en el proceso mismo de la creación,
la historia digamos, un motivo, ¿no? Simplemente es algo que te va moviendo, te empuja. Ahora, es verdad que si no tuviera la historia, quizá no tendría cómo llegar a lo que quiero decir. O sea, sí es necesaria, pero no es lo fundamental en mi caso, ¿no? Ahora, sé que voy en contra de visiones de narradores que se preocupan y dicen, no, si no hay historia, no hay cuento, no hay novela, no hay película, en fin. Ahora que pienso rápidamente en el libro, se me viene a la mente un cuento en el que hay un escritor que vive en una habitación obsesionado con escribir, pero también obsesionado con las películas pornográficas. Sí, sí. Y con una actriz en particular que ha descubierto que es su vecina de cuarto, ¿no? Que está en el cuarto contiguo, ¿no? Sí, es una vecina, vive en el departamento justo enfrente, sí, sí. Una actriz porno, sí. Claro, que al final el diálogo es interesante porque la actriz le cuenta que ha descubierto en la casa de un amigo un libro donde está justamente su fotografía, sí. ¿no? Ya, sí, bueno. Y cuando lee el libro, imagina que él lo está escribiendo en ese momento, ¿no? Lo que él hacía también a la inversa con ella, ¿no? Mientras veía sus películas y la tenía al costado en la otra habitación, imaginaba pues que estaba viendo en tiempo real, digamos. Ambos tienen sus propias historias, ¿no? Ella es una actriz porno, digamos, labora en su propia ficción, y el hombre es un escritor, ¿no? Un escritor. Entonces luego, con ese mutuo descubrimiento, lo que descubren en realidad es que están fantaseando, o sea, más allá de sus historias, van a otro plano de fantasía mutua, digamos, ¿no? Que convergen en el punto, bueno, en esa historia, ¿no? Qué bueno que lo hayas mencionado. Ahora que hablamos del proceso de escritura y de esta naturalidad con la que abordas los textos breves, recordé que en alguna conversación hace muchos años me comentabas que solías escribir tus textos, la primera versión a mano, en libretas. ¿Tiene que ver de alguna manera, tiene relación con la brevedad de los relatos? Yo siempre he sido bastante ansioso, ¿sí? Y claro, entonces cuando empiezas un texto, de repente yo me imaginaba, este texto puede tener unas 20 páginas, y terminaba con 2, ¿no? Porque ya quería rápidamente llegar. Esto lo veía al principio, cuando era bastante joven, pues como un error en mi proceso de creación. Entonces dije, no soy capaz de llegar a una historia amplia, ¿no? Entonces lo que empecé fue a trabajar, a domesticar esa brevedad errónea, y finalmente me encuentro a mí mismo, ¿no? Es decir, a través del error llego no a la perfección, pero digamos como complementario, ¿no? Y de esa manera es que lo asumí como un proceso. Ahora, escribirlo a mano, realmente hay textos que sí he escrito en libretas, hay textos que he escrito directamente en la computadora, pero es curioso porque sobre todo con Enciclopedia Plástica, lo escribí en Francia y bueno, tenía varios trabajos, tenía que desplazarme mucho, y muchos los hice en un teléfono, en un celular, ¿no? Porque tenía en ese momento un teclado en el que llegó un momento en que me sentía muy cómodo, pero es interesante porque de ahí sí hubo un proceso. Escribí textos para este libro y para otro que también voy a publicar, en el que ya en determinado tiempo yo ya sabía aproximadamente cuántas palabras había escrito. O sea, ya estaba formateado, es decir, en determinado tiempo ya tengo la página que deseaba. Ya está dicho lo que quería decir. Ahora que hablas de esta búsqueda estética, ¿no? Y que encuentras de alguna manera tu propia estética en la brevedad, que también la podemos observar en tus novelas, ¿no? En tus 2 novelas, digamos. Sí. Es verdad, tanto en Que la tierra te sea leve como en Mientras soy el cuerpo, sí, la estructura breve genera pues una sumatoria, ¿no? Sobre todo en la última, en Mientras soy el cuerpo, es verdad que la brevedad me permite allí ir generando una suerte pues de distracción, como de caos, pero que al final en esa novela, pues, para los que lean la novela podrán ver que al final todo ese caos finalmente llega a una armonía muy particular, ¿no? Y eso lo he podido, creo yo, lograr y decir, porque era mi manera de decirlo, a través de la brevedad. Un poco para terminar y volviendo un poco al libro que vas a presentar hoy, decías en una entrevista que de alguna manera el escribirlo fuera del Perú te había ayudado, había sido positivo para la escritura del libro. Es interesante cómo cuando te alejas pues, de tu lugar de origen, recuerdos que tú creías ya borrados, eliminados de tu memoria, bajo circunstancias, bajo estímulos impensables, insospechados, de pronto reaparecen y se te descubre pues estos espacios de tu vida que, como te digo, que ya tú querías cancelados. Lo que pasa es que en Enciclopedia Plástica el tema del territorial, digamos, tengo que escribir sobre historias que transcurran en Perú,
me importó muy poco, porque son historias que pueden pasar en Lima, que pueden pasar en Francia o en cualquier otro lugar, ¿no? En este caso, de estos textos no necesariamente reclaman una territorialidad. Bueno, su territorio es el propio lenguaje. Amigos, estamos aquí en la clásica sección de recomendaciones de libros para hablar de algunas novedades editoriales. Tenemos el más reciente libro del escritor José Morales Arabia, Transilvanos, publicado por Paracaídas Editores. Morales Arabia reside en Alemania, pero estará unos días en Lima para presentar este reciente libro y estará en el programa Jardín de Libros para conversar justamente sobre él más adelante. Ha salido también una nueva novela de la escritora Isabel Allende, esta escritora chilena bestsellers, y su más reciente novela se llama El amante japonés. Se trata de un tórrido romance entre dos jóvenes, publicada por Plaza y Janés. Para los que les gustan Isabel Allende, pues aquí tenemos un libro reciente de ella. Ahora que estamos en plena época electoral, y recordando un poco esa frase de que la cara es el espejo, el reflejo del alma, pues tenemos un libro interesante que se llama La verdad oculta, de los rostros al poder, de mi amiga Rosa María Cifuentes. Se trata de una investigación sobre la lectura del rostro de los candidatos para determinar ciertos rasgos de cada uno de ellos, ¿no? Este libro de no ficción publicado por Planeta. Y en el rescate, para esta edición del programa, ahora que hemos hablado con Ricardo Zumalabia y hemos hablado del relato breve, pues tenemos un libro del escritor argentino Andrés Neumann. Se trata de Hacerse el muerto, publicado por Páginas de Espuma. También es un libro donde hay relatos breves, muy breves, donde el autor hace una exploración en torno a lo tragicómico de la existencia. Un libro que se lo recomendamos mucho. Andrés Neumann, Hacerse el muerto. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, además de agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook, buscándonos como Jardín de Libros, y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Con ustedes será hasta la próxima edición del programa. Nos vemos.